Espero que ya se oiga por fin. Sí, señor. Entonces estaba diciendo que Sarfati, además de su implicación política, ideológica, era una mujer extraordinariamente culta, amante de las artes, crítica de artes, tiene varios libros sobre cuestiones pura y exclusivamente estéticas. Y colaboraba como tal, como crítica de arte en los periódicos para los que escribía, que fueron primero el Avanti socialista y luego cuando Mussolini rompe con el partido se crea Il Popolo de Italia y para Il Popolo, donde seguirá escribiendo hasta años después. Vamos a poner fechas para orientarme. Estamos hablando de la relación Margarita-Benito, que dicho así queda como mucho más doméstico, ¿verdad? Ya acabada la guerra. Exactamente. En la guerra ha perdido Margarita un hijo. En la guerra ha perdido a su hijo primogénito, Roberto, que era un chaval de 17 años que hizo todo lo posible para alistarse como voluntario, pese a la oposición de sus padres. Y al final consiguió salirse con la suya y se alistó. Y en la contienda en los Alpes, a raíz de uno de los ataques múltiples que había ahí, pues pereció. Entonces, esto fue, toda la vida fue un trauma para Margarita. Claro, y además, también te ayuda a entender por qué una señora de clase privilegiada, de inquietudes fundamentalmente artísticas, de repente termina entrando en una deriva que es rupturista por completo. Sí, sí, no, porque ya antes de todo esto, ella desde sus más jóvenes años, desde los 18, 19 años, ya era socialista militante. Sí, pero fascista no. Fascista no. Ahí es donde estamos. Ahí es donde está la cosa, por supuesto. Efectivamente, el fascismo no se entiende sin la guerra y sin otra cosa, sin la amenaza bolchevique que representaba el Partido Socialista, que no se llamaba comunista por no llamarse así, pero que era tan bolchevique, tan comunista como el PSOE de aquí o como el partido de Lenin, ¿vale? Entonces, esto fue lo que permitió que la burguesía italiana comprendiera el peligro y apoyara también económicamente y por todos los medios posibles a la única fuerza capaz de enfrentarse a ellos. Más todo lo que en este cúmulo de circunstancias se arrastraba, que era una visión del mundo distinta. El fascismo en sus primeros años, por esto hablo de Margherita Sarfati, musa del primer fascismo, en aquellos años encarnaba una ilusión, una esperanza, la primera ruptura que se producía con el espíritu y con el mundo que había empezado a raíz de la Revolución Francesa. El mundo, es decir, un mundo arraigado en la tradición, en la historia, en la comunidad, y que, como decía también antes, tenía una proyección cultural, como tú mismo subrayabas, con todo lo que representó el futurismo. Era pura vanguardia, claro, es que era al mismo tiempo vanguardia. Y eso es muy interesante. Usted, si luego tiene un rato, entre en su navegador de internet y ponga Antonio de Santillana, que era el gran arquitecto del futurismo, y vea usted lo que construía. No es el centro de Madrid o de Nueva York, no, era lo que este hombre había pensado hace 100 años, en aquel contexto que el fascismo era fundamentalmente un movimiento de vanguardia. Totalmente. Claro. Y dentro de este movimiento de vanguardia, manteniéndonos en el plano cultural, Sarfati promovió, primero con sus dineros y segundo con su influencia política determinante, promovió una corriente artística muy importante que ha caído en el ostracismo por razones obvias, que era el movimiento Novecento, el Novecento italiano, es decir, el siglo XIX italiano, donde había gentes como Mario Sironi, como Carrà, como Boccioni, Fumi y muchos de otros, de los cuales en el libro hay unas láminas que representan sus proyecciones, no sé si lo van a ver aquí.
Vale. El libro, ¿cómo lo has planteado? ¿Es un ensayo historiográfico? ¿Es contar la historia Os voy a contar la historia de Margarita y Benito. Así... No, el libro es lo que yo llamo una biografía novelada. Es decir, que es una biografía, es un libro histórico en donde todos los hechos importantes están fielmente documentados y explicados, sin faltar en absoluto a la verdad, pero donde todo eso se presenta en un ámbito, en un contexto en que se pueden crear diálogos, se pueden crear incluso algunas situaciones determinadas que, a mi juicio... Los introduces dentro del... Vale. ¿Vale? A mi juicio no implica ninguna contradicción, sino que todo lo contrario con el resto, ¿no? Y una cosa, estos se lían, ¿verdad? Por otra parte, Benito tenía cierta facilidad para liarse con el sexo opuesto. Sí, sí, eso es verdad, siempre con el opuesto. Bueno, que sepamos. Sí. Se lían, se deslían, pero siguen colaborando mucho tiempo, incluso desliados después. Sí, en realidad se lían y mantienen la relación durante unos 20 años, es decir, hasta comienzos de los años 30, una vez que ya se ha producido el acceso al poder a través de la marcha sobre Roma, el 22 de octubre de 1922, y su relación sentimental se agrieta y acaba en realidad a comienzos de los años 30, a raíz de un feo tremendo que le hace Mussolini, impidiéndole el acceso a la gran exposición del 10º aniversario de la marcha sobre Roma. Y a raíz de lo cual la tiene toda, ella se marcha enfurecida al Palazzo Venezia a cantarle las 40 a Benito, y él Eso sí que es italiano, ¿eh? Y él la tiene esperando durante un par o tres de horas hasta que se niega, hasta que ella se harta y se larga. ¿Y no tiró nada por la ventana? No, que se sepa, no, en todo caso. En cualquier caso, como decía Javier, ellos rompen su relación sentimental, pero mantienen un vínculo político importante que va a durar hasta